Del apóstol San Pablo a los Efesios nos presenta el hilo que debemos seguir para meditar tanto la primera lectura del profeta del libro de los Proverbios como el Santo Evangelio según San Juan, cuando nos dice: fijaos bien cómo andáis. No seáis insensatos, sino sensatos, porque vienen días malos. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros no podemos ocultar lo que está pasando hoy en el mundo. No se puede uno como católico hacerse el indiferente, como quien dice: esto no es conmigo. Todos estos fenómenos que vivimos, guerras, persecuciones, desuniones, envidias, masacres, todo este avance que ha tenido desafortunadamente la droga en nuestros ambientes, devorando niños, jóvenes, toda esa mentalidad de la nueva era, de la ideología de género, todo esto, y vendrán muchas cosas más, nos lo advierte. No estéis aturdidos, daos cuenta de lo que el Señor quiere. Por eso dice: no os emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. Hay que volver a la vida en el Espíritu. Hay que volver a buscar el Espíritu del Señor. Por eso dice: mire, recitad, alternando salmos, himnos, cánticos inspirados, cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Hoy el Señor me dio a mí una bendición. Estuve compartiendo en la mañana y luego la Eucaristía, una pequeña reflexión con un grupo de familias que quisieron reunirse. Desde ayer están reunidos. Y yo les hacía esta reflexión a ellos y la comparto con ustedes. Casi nosotros nos reunimos en familia, pero como dice aquí, alrededor del vino, del licor, del libertinaje, de las fiestas. Incluso, hermanos, nosotros no podemos ser sordos ni ciegos. Hasta los bautismos, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios terminan en el vino, en el licor, en las fiestas. Y son reuniones familiares. Mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes y nosotros hemos hecho una reunión familiar, pero en el Espíritu, en el nombre del Señor, como familia? No van a decir: yo voy a los avivamientos de la parroquia, yo de retiro. No, usted como familia. Usted en su pequeña casa, en su hogar, como papá y mamá con sus hijos. Luego ampliando los hermanos, los cuñados, la suegra, el suegro, los sobrinos. Ambiente familiar. Ojo, hermanos. No podemos nosotros estar sordos y apáticos a lo que está sucediendo. Hoy nos reunimos en familia, pero para lo pagano. Ya es muy poco para lo espiritual. Es muy poco, hermano. Nos reunimos para elevar salmos, cánticos, inspirados. Mire lo que dice la primera lectura también. He preparado el banquete, mezclado el vino y puesto a la mesa. ¿De qué nos está hablando ya el libro de los Proverbios? De la Eucaristía. Hay un salmo muy hermoso. Casi siempre lo hacía en las exequias de una madre. Cuando se decía: esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como una vid fecunda
y tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. La familia se construye y se edifica en torno a la mesa del banquete espiritual, el alimento de los alimentos, el mejor de los banquetes. Ese es el que hace que el alma, la mente, el corazón del ser humano se llene del Señor y nos lleve a una sana y verdaderas convivencias, verdaderas relaciones. ¿Por qué? Es que, hermanos, ¿qué dice Jesús en el Evangelio? El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. ¿Y qué nos dice de Jesús la Sagrada Escritura? ¿Qué nos dice la historia de Jesús a lo largo del mundo? Que pasó haciendo el bien, que no hizo el mal, que se entregó. Esa no es nuestra tarea también, si de verdad nos identificamos, como dice San Pablo, nos configuramos con Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Este es el alimento que da la vida. Por tanto, nuestras familias, nuestros hogares, se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, de la presencia de Jesús. Decíamos en el Salmo, gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Por eso bendigo al Señor en todo momento. ¿Usted cree, hermano, que una persona en su familia que se levante y haga oración, se llene del Señor, lo invoque él antes de levantarse de la cama, de salir de la habitación, va a salir a maldecir, a renegar, a buscar, a desear el mal a los demás? No, porque de la abundancia del corazón hablan los labios. De lo que se llena, de lo que lo alimenta a uno, eso mismo da. ¿Por qué estamos en una sociedad tan dividida, tan chismosa, envidiosa, murmuradora, calumniadora, extorsionista, asesina, ladrona, pícara, una sociedad así? Porque estamos vacíos del Señor y llenos de nosotros mismos. Y el Señor nos lo dice. Recordemos, son palabras duras. Muchos vendrán a decirme, Señor, ábrenos. Y yo les voy a preguntar, ¿y quiénes son ustedes? Señor, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y él dirá, no los conozco. Hay un pueblo que me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Aquí es donde el Señor nos está poniendo, hermanos, el dedo en la llaga. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre del mismo modo que ustedes viven en mí y por mí. Por eso el mundo a usted y a mí nos reclama hoy. Como católicos nos está reclamando. De ida y venida vino conductor a recogerme. Y fue interesante, es un humilde campesino, un señor joven, 36 años. Y supiera todo lo que me habló en el camino, cómo aprendí. Y yo sé que el sentir de muchos católicos, en ese diálogo hasta gigante que fue el encuentro, y me decía cosas que son reales. Y uno como le dice, no, usted está equivocado, eso es verdad, nosotros no somos así. Es que somos así. Somos así. Dice, yo voy a misa, pero hay misas que a mí no me dicen nada, no me llaman. Yo voy porque los domingos tengo que ir a misa. Pero a veces va uno donde el párroco, va uno donde la familia, va uno donde el otro, y uno desea encontrar algo distinto. Alguien que lo escuche, que le dé uno un consejo, que sea distinto a los demás. Y a veces uno no encuentra eso. Y nosotros somos de Cristo.
somos de Cristo. Un testimonio que nos dio joven que viene aquí a misa, de un cardiólogo profesional. Ojalá uno encontrara médico, aquí hay una futura ya próxima médica. Yo sé que por esa línea va ella. ¿Y qué decía? Nos decía este testimonio. Cardiólogo le dice al paciente, y es real, no estoy inventando, hijo, tranquilo, que aquí el que va a intervenir es Jesús y la Virgen María. Yo solamente soy un instrumento. Abandonémonos en las manos de Dios, que es el que tiene el poder y la sabiduría y la ciencia. Tranquilo, Él es el que va a actuar. Y le llama a las enfermeras, a las auxiliares de ahí, y en la sala de cirugía les hace poner música católica, de alabanza, música de bendición. Imagínense. Qué rico uno encontrar de verdad médicos así. ¿De qué alimenta Él? Del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿De qué vive Él? De la persona de Jesús. Por eso esa frase que aquí le hemos repetido muchas veces, vive de tal manera que todo aquel que te vea pueda decir de verdad, este ha leído el Evangelio. Perdone que haga alusión a algo, que aquí está mi hermano Toño. Y él dice en los noticieros, el informativo que él tiene en las mañanas, cuando habla de este gobierno. Dice, no porque lo haya hecho este gobierno, de la corrupción, de las prebendas, de todo, sino porque este gobierno nos lo vendieron como que si fuera el gobierno del cambio. Pero no ha habido ningún cambio, están haciendo lo que todo el mundo hace. Y eso es lo que desespera, y es verdad. Todos queríamos un cambio, bueno, pero ¿cuál es el cambio? ¿Estamos mal o peor? Y lo mismo, hermano. La gente quiere en el católico, en usted y en mí, católicos, ver otro Cristo. Que usted y yo seamos otro Cristo. Y para que eso se haga realidad, Jesús dice, mire, les dejo mi cuerpo y mi sangre. Cómanme, tráguenme, devórenme, aliméntense de mí. Como yo me alimenté del Padre y vine a dar testimonio del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso una papá o una mamá llenos del cuerpo y la sangre de Cristo van a ir alegones, groseros, vulgares, patanes. Sus hijos van a hacer lo mismo, van a ser deshonestos. No, ese uniforme no cala, no cae bien. No cae bien, hermano. Por eso necesitamos cada día más comunidades eucarísticas, pero que usted y yo lo reflejemos en la vida. No como dice la canción de Ramiro Chávarro, la chismosa, ¿no? O el chismoso, cualquiera de los dos, porque esto es parejo. Adentro vieja y viejo chismoso, que desde el atrio siempre comulga, por la lengua larga que tenemos. Entonces eso es lo triste. Eso es lo triste, hermano. Si de verdad fuéramos comunidades 100% eucarísticas y de verdad reflejáramos lo que comemos, lo que bebemos, de lo que nos alimentamos, eso sería una maravilla. Esto sería una maravilla. Por eso hay que buscar cada día más ese configurarnos con Cristo. Ese ser uno en Cristo. Por eso dice al final el Salmo, guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. ¿Y cómo lo hago? Siguiendo las huellas de Jesús. Y Jesús sabía que nos dejaba en este mundo que no nos pertenece. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero para pasar por este mundo nos dejó su alimento, es decir, su persona, su ser más cercano, para que juntos lo comamos. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Se preguntan los judíos. ¿Y qué responde la primera lectura del libro de los Proverbios? Cuando dice, los inexpertos que vengan aquí, voy a hablar a los faltos de juicio. Venid a comer mi pan y a beber mi vino que he mezclado. Dejad la inexperiencia y veréis, seguid el camino de la prudencia. Hermanos católicos, necesitamos este alimento
Como nos dice Señor, el pan del cielo. ¿Cuál es la respuesta? Que contiene en sí todos los deleites. Todos, hermanos. Todos. Yo les decía a esa familia, mire, la iglesia vive y se alimenta de la Eucaristía. Una familia vive y se alimenta de la Eucaristía. Aprendamos a descubrir esos frutos. Esos frutos. Aquí algunas, ¿cómo se llama eso? Como confidencias que dice, sí. Que hay una persona que he escuchado en el transcurso, en el largo del ministerio de uno, que me dice la señora o el señor, mire, yo voy a misa y desde que mi marido no comulgue, algo le está pasando. Yo voy a misa y mi esposa no está comulgando, no está bien. Y si yo voy a misa y mis hijos no comulgan, es porque no están bien. Y así me pasó en un encuentro que tuve, ahora no digo dónde, pero era un encuentro por la paz. Eran más de 1000 personas. Y fui a celebrar la Eucaristía. ¿Y sabe cuántos comulgaron? Una persona. Y vienen a hablar de paz. ¿Cuál paz? Más de 1000 personas y comulgó una persona. Y era el encuentro por la paz. Ahí sí, como dice el de Sábado Felices, ¿no? Todos hablan de paz, pero nadie quiere comprometerse. Todos decimos creer en Cristo. Esforcémonos de verdad para que nos configuremos con Cristo, como dice el apóstol San Pablo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y por eso gustad y ved qué bueno es el Señor, para poder decir también como San Pablo, todo lo considero una basura, todo lo dejo atrás. Para mí la única riqueza y vivencia es Jesucristo. Así sea. De pie.